Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de resistencia a drogas antirretrovirales. Vamos a dar unos conceptos básicos sobre la resistencia en general a las drogas del tratamiento del VIH, fundamentalmente resistencia a transcriptasa reversa, a proteasa e integrasa, que son las tres enzimas fundamentales que comprometen el tratamiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia? Cuando hablamos de resistencia, hablamos de mutaciones de aminoácidos. Estos aminoácidos integran el genoma viral. Las mutaciones afectan el sitio de unión del virus con la droga antirretroviral, de tal manera que va a generar el fracaso del tratamiento. Este es un esquema del genoma viral. La porción del gen más importante en la generación de mutaciones es el gen POL, la polimerasa. En la polimerasa se generan los aminoácidos pertenecientes a las tres enzimas fundamentales que corresponden a la resistencia, que son la transcriptasa reversa, la proteasa y la integrasa. Las mutaciones de la transcriptasa reversa, la proteasa y la integrasa provocan resistencia a los inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa, como tenofovir, lamivudina, FTC. Provocan también resistencia a los inhibidores no nucleosídicos de transcriptasa reversa, como efavirenz, doravirina y etravirina. Mientras que las mutaciones de la proteasa provocan resistencia al único inhibidor de proteasa usado en la actualidad, que es el darunavir, busteado con ritonavir. Las mutaciones generadas en la integrasa provocan resistencia a los inhibidores de la integrasa. Raltegravir, que fue la primera droga que ya prácticamente no se usa o es de segunda línea, dolutegravir, bictegravir y cabotegravir, que son los inhibidores de integrasa de segunda línea. Cuando hablamos de resistencia, tenemos que dividir dos tipos de resistencias, la resistencia primaria y la resistencia secundaria. La resistencia primaria se denomina también transmitida, porque es la que transmite un individuo a otro individuo a través de la vía sexual, es decir, es el virus con el cual yo me contagio. Si trae mutaciones que no son generadas por una mala adherencia al tratamiento, sino que ya son propias de la persona que contagia a la otra persona, no expuesta a drogas, se denomina transmitida, es decir, la transmite un individuo a otro. Y estas mutaciones se manifiestan de entrada, cuando el virus recién infecta a la persona, no son producto de un fallo del tratamiento. Entonces, estas mutaciones de resistencia primaria afectan de forma diferente a cada familia. Como se puede ver aquí, las mutaciones asociadas a inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa se mantuvieron a lo largo de los años de manera elevada. Lo mismo que las mutaciones asociadas a inhibidores nucleosídicos. Entonces, no nucleosídicos tienen una resistencia elevada a lo largo de los años. Los nucleosídicos un poco menos que los no nucleosídicos, mientras que las mutaciones asociadas a inhibidores de integrasa se mantiene baja, aunque se observa en los últimos años un leve aumento, y eso probablemente sea por el uso masivo que se está haciendo hoy de inhibidores de integrasa, mientras que los inhibidores de la proteasa mantienen una resistencia primaria muy baja o resistencia transmitida. Las dos familias que tienen hoy menos resistencia primaria son entonces los inhibidores de integrasa, que es prácticamente despreciable, y los inhibidores de la proteasa. ¿Cuáles son las características de las mutaciones de resistencia primaria? La prevalencia es diferente en cada país. En la Argentina, 1 de cada 10 personas tienen mutaciones asociadas a resistencia basal, es decir, transmitida de una persona a otra sin que esa persona haya sido expuesta a medicación alguna. Provocan un fallo temprano en individuos que, por otro lado, son adherentes al tratamiento.
y son mutaciones que en general no coinciden con el tratamiento que el individuo está tomando, y eso es lo primero que nos debe llamar la atención. Cuando hablamos de resistencia secundaria, es la resistencia, es el cambio o mutaciones en las proteínas del genoma viral ocasionadas fundamentalmente por una mala adherencia. Esto provoca un cambio en los aminoácidos y ese cambio de los aminoácidos va a disminuir la susceptibilidad del virus a determinada droga. Hay dos tipos de resistencia, la resistencia genotípica y la resistencia fenotípica. En la práctica cotidiana nosotros vamos a ver solo la resistencia genotípica, porque la resistencia fenotípica solamente se ve en investigación clínica. Entonces, la resistencia genotípica sucede cuando el virus muta, es decir, cuando los aminoácidos pertenecientes justamente a la transcriptasa reversa, a la proteasa y a la integrasa cambian sus aminoácidos, se sustituyen por otros en diferentes posiciones claves para las enzimas, afectan el sitio de unión con la droga antirretroviral. Al modificar el sitio de unión con la droga antirretroviral, afectan la susceptibilidad del virus a la droga. Susceptibilidad significa sensibilidad del virus a la droga. En la medida que se van acumulando estas mutaciones, la susceptibilidad o sensibilidad del virus a la droga va bajando, va disminuyendo y la resistencia va aumentando. Es decir, que es un fenómeno acumulativo y de todos modos irreversible. Es decir, si una mutación se selecciona, ya ese virus deja de ser virus naive o virus salvaje para convertirse en un virus que tiene mutaciones. Las mutaciones son irreversibles. ¿Qué condiciones deben suceder para que se seleccionen mutaciones? Bueno, tiene que haber presión de selección de las drogas, es decir, el individuo debe estar tomando medicación antirretroviral. Y por otro lado, debe haber replicación viral, es decir, la presión de selección ejercida por las drogas no llega a suprimir la viremia, una condición inevitable para que ocurra resistencia es que haya replicación viral en presencia de tratamiento antirretroviral. Eso es lo que provoca el cambio o mutación de los aminoácidos. Si el tratamiento es efectivo, si la adherencia es buena, es excelente, la supresión viral va a ser completa, de tal manera que no se van a seleccionar mutaciones. ¿Cuál es el nivel de viremia a partir del cual se comienzan a seleccionar mutaciones? Es por arriba de las 200 copias. Por debajo de las 50 copias no se seleccionan mutaciones, es lo que se denomina éxito virológico. Y entre 50 y 200 copias es lo que se denomina viremia de bajo nivel. Y es poco seleccionador de mutaciones. Las mutaciones comienzan a seleccionarse cuando el virus ya está superando las 200 copias, que se considera fallo virológico, se suceden con mayor intensidad arriba de 500 copias y, por supuesto, en la medida que va subiendo la carga viral a más de 1000, es cuando más fácilmente pueden detectarse en los test de resistencia actuales. De hecho, las recomendaciones en Argentina son hacer un test de resistencia cuando la carga viral supera las 1000 copias. En general, puede hacerse con cargas virales menores, pero en general las guías sugieren que se llegue a 1000 copias para obtener más fácilmente la evidencia de las mutaciones. Si nosotros tenemos supresión virológica completa, no vamos a tener fallo virológico, es decir, no se va a seleccionar mutaciones porque no hay viremia detectable. Cuando hay mala adherencia y la supresión viral es incompleta, también puede haber otras causas, como por ejemplo medicaciones concomitantes que bajen los niveles de las drogas, esquemas inadecuados, interrupciones, mala provisión por las obras sociales o prepagas cuando se producen interrupciones no deseadas. En ese caso, la viremia empieza a aparecer, el virus empieza a replicar en presencia del tratamiento y se generan mutaciones asociadas a resistencia. Son cuasiespecies sensibles alternando con cuasiespecies resistentes. En ausencia de tratamiento, es decir, si el individuo suspende o abandona,
de a poco va retornando, va apareciendo nuevamente el virus salvaje. ¿Por qué? Porque el virus salvaje tiene mejor capacidad replicativa que el virus que ya tiene mutaciones. ¿Qué sucede con esas mutaciones? ¿Desaparecen? No, las mutaciones nunca desaparecen, las mutaciones se archivan. Es decir, que si volvemos a darle la misma droga, las mutaciones reemergen. Nunca desaparecen, por eso decimos que es un fenómeno irreversible. Entonces, las mutaciones asociadas a resistencia en el genoma viral son progresivas e irreversibles por el archivo de esas mutaciones en el genoma viral que van a emerger inexorablemente ante la reexposición a la droga. Cuando nosotros pedimos un test de resistencia, por ejemplo este, que fue hecho en la Facultad de Medicina, solo vamos a ver una parte de la realidad. Esto es como un iceberg, solo vamos a ver una determinada cantidad de mutaciones y va a servir solo las mutaciones que se expresen en el test. Pero por debajo puede haber otras mutaciones que no llegamos a ver. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos detectar mutaciones en un test de resistencia, tienen que estar aproximadamente entre un 20 y un 25% del total de la viremia detectable. Si está por debajo de ese 20%, pueden no observarse, estar y no detectarse. Hay una muy buena noticia, las drogas que hoy se utilizan más frecuentemente para inicio de tratamiento son los inhibidores de la integrasa y la resistencia a inhibidores de integrasa sigue siendo extremadamente baja. Por eso es probable que en muchos países que no se pueda hacer un test de resistencia basal, el inicio con inhibidores de integrasa haga que los fallos no necesiten ese test de resistencia basal porque las mutaciones primarias son realmente muy, muy bajas. Ahora bien, ¿cómo las mutaciones llevan al fallo virológico? Porque las mutaciones provocan un aumento de la concentración inhibitoria 50 del virus, es decir, yo requiero más concentración de droga para suprimir el 50% de la replicación viral. Y esto hace que disminuya la susceptibilidad del virus a la droga. Esto es lo que se denomina resistencia fenotípica. Nosotros no lo vamos a ver en la práctica. Aquí tienen la curva, la concentración inhibitoria 50 del virus salvaje o cepa salvaje, y cuando empiezan a aparecer mutaciones, desplazan hacia la derecha la curva de concentración inhibitoria 50. Cuanto más separada esté la IC50 de la cepa mutada con respecto a la IC50 de la cepa salvaje, más resistencia va a haber. Esto nosotros en la práctica clínica no lo podemos hacer porque es excesivamente caro. Por lo tanto, esto que se denomina fold change o cambio con respecto a la cepa salvaje y se manifiesta a través de estos resultados. Esta es una empresa extranjera, Monogram, que hace test de resistencia fenotípica, por supuesto en la Argentina ni en ningún país de Latinoamérica se hace, nos muestra la IC50 y el resultado final. Esto solamente se aplica en investigación clínica. Lo que utilizamos en la práctica cotidiana es el test de genotipificación denominado test de resistencia vulgarmente. Se toma el virus del paciente con más de 1000 copias, se extrae el RNA, se hace la retrotranscripción a DNA circular, se amplifica con la PCR y se obtiene la secuencia del virus del paciente, se la compara con la cepa salvaje, se elabora un informe, se envía el informe al médico y el médico introduce los resultados en los algoritmos, sobre todo la base de datos de Stanford, y de tal manera se hace una predicción de resistencia. Puede ser un virus resistente, intermedio o sensible. Aquí tenemos un ejemplo, este es un test de resistencia realizado en INVIRS, en la Facultad de Medicina, donde se observan las mutaciones de este virus en particular, se introduce en la base de datos, en este caso es otra base de datos, y se emite un informe. Es decir, que lo que nosotros recibimos en realidad es una interpretación de las mutaciones del virus de nuestro paciente. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa interpretación? Nos va a decir que tenemos cambios en los aminoácidos en determinadas posiciones. Entonces, ¿cómo procedemos como médicos frente a esto? ¿Qué hago?
Lo que hago es introducirlo a las bases de datos. Las bases de datos que nosotros utilizamos es la base de datos de la Universidad de Stanford. Es la más completa y la más actualizada. Entonces, vamos a donde dice HIB Program, es decir, el programa del algoritmo de mutaciones. Nos devuelve en la Universidad de Stanford 3 bases de datos, de tal manera que es muy completo. Yo introduzco las mutaciones de mi paciente en estos casilleros, sea cual sea. Acá, por ejemplo, aparecen escritas las mutaciones y yo las introduzco acá y me devuelve un informe. ¿Cómo lo veo? Lo veo de esta manera. Tanto para la transcriptasa reversa, que va a afectar a los inhibidores nucleosídicos y no nucleosídicos, como a la proteasa, que va a afectar a los inhibidores de proteasa, y la integrasa, que va a afectar a los inhibidores de la integrasa. De esta manera, luego lo que tengo que hacer, y es obligatorio, nosotros lo hacemos siempre, es justamente reunirse en Ateneo Clínico. Me reúno en Ateneo Clínico con mis compañeros y con algún experto en resistencia. Una norma que nosotros tenemos en nuestro servicio, tanto en el Hospital Muñiz como en Fundación IDEA, es ante cada paciente que falla y tiene un test de resistencia, hacemos un Ateneo todas las semanas donde se presentan estos casos y se analizan en conjunto los test de resistencia para tomar una decisión de cambio de tratamiento. Nunca es recomendable que un médico a solas haga un cambio de tratamiento. Si no tienen un grupo para poder consultar, pueden enviar por mail el test de resistencia y se les devuelve una opinión que puede disentir entre distintos expertos. Para finalizar, es importante saber cuáles son las drogas de alta barrera genética para utilizar hoy, tanto en primera línea como en fallo. En primera línea, TAF, tenofovir, darunavir, cobicistat, dolutegravir, bictegravir y actualmente no para inicio, sino para switch, es decir, al individuo que ya está virológicamente suprimido, las drogas inyectables. Si falla a las drogas de primera línea, TAF y TDF suele ser útil, suele continuar siendo útil. Etravirina es una droga de segunda línea ante los fallos a inhibidores no nucleosídicos de transcriptasa reversa. Darunavir, ritonavir puede usarse. Y dolutegravir, ya no bictegravir porque es para primera línea. Si vuelve a fallar a estas drogas, seguimos teniendo etravirina, que es una droga de alta barrera genética, darunavir, ritonavir, pero ya hay que dar una dosis ampliada, es decir, una dosis de 600 miligramos con 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas, y dolutegravir, que en general, si falló también a inhibidores de integrasa de primera línea, se debe dar en doble dosis. Si vuelve a fallar a esta línea de tratamiento, bueno, ya se considera fallo a 3 clases de drogas o a 4 familias de drogas, entonces suele usarse de acuerdo al test, a los test de resistencia, porque ya debe tener un test de resistencia entre el fallo a primera línea y fallo a segunda línea. De acuerdo a los resultados sumatorios de los test de resistencia, suele utilizarse aquellas drogas de susceptibilidad intermedia que suman para obtener cierta respuesta de supresión virológica, pero ya se deben utilizar drogas específicamente indicadas para fallo a 3 o 4 familias, como es el fostemsavir, que ha demostrado una alta utilidad y ha demostrado no solo supresión virológica, sino también una mejora del nivel de CD4. Bueno, entonces, en resumen, y lo más importante que debemos recordar siempre cuando vamos a comenzar un tratamiento antirretroviral es no fallar, porque fallar puede tener un alto riesgo. Muchas gracias.